No sé si escucharon no mi respuesta a él, eh, que creíamos y creemos que Trump tenía que ganar presidencia pues en los Estados Unidos porque es una de las etapas ejes a que sigamos en el reino de Dios hasta aún, porque sabemos que los gobiernos civiles ayudan y conforman a la voluntad de Dios a que venga ¿qué? Su reino. Por eso dijo en Isaías 9 que el gobierno, el dominio de su imperio, el gobierno está sobre sus hombros. Y sabemos que esto es espiritual, como apóstoles, profetas, todo esto. Pero es más que eso, que todos los gobiernos estamos instruidos a orar por los que están en autoridad, civiles, digamos. Y esto no significa, oh Señor, bendígalos, no. Directamente estamos nosotros al tanto con el Señor, que debemos estar con el entendimiento, el cuadro mental de que Dios está a cargo, pero de todo. Y tarde o temprano, lo que va a pasar es el gobierno de Dios espiritualmente y el gobierno que Él ha puesto en la tierra físicamente, digamos naturalmente, tienen que, ¿qué? Se puede decir encajar, ponerse juntos en uno. Y no estamos demandando un gobierno, por ejemplo, religioso que rige la tierra. No, es una cooperación. ¿Eh? Pero nosotros estamos encargados por Dios a tener mayor influencia en lo civil. Y vemos esto por todos lados en la escritura. Hablaba de esto directamente a Daniel, el profeta en Babilonia, que su influencia estaba allí para que literalmente dirigir a las naciones civiles, digamos. Y hasta que Dios le mostró en capítulo 7 las etapas de generaciones civiles que, cómo tenía que venir a pasar. Y directamente en su generación, cual encontraba en capítulo 7 el primer reinado de Nabucodonosor, él tenía, él tenía tareas que cumplir a que los venideros etapas civiles conformen a lo que Dios quiso hacer, a que al final que venga la roca desde el cielo. ¿Y para qué? Romper a todos los gobiernos civiles y meterlos debajo de sus pies. Y, y tenemos que entender nuestra tarea, nuestra mandato en nuestra generación. Y ahora estamos ya 6,000 años después de aquel tiempo, no 6,000 años, unos 3,000 años después del tiempo de Daniel. ¿Se da cuenta? Pero todavía la tarea es igual, pero totalmente diferentemente en aplicación. La tarea es eclesia, o que gobernemos sobre las naciones por medio de qué? Tumbar las puertas de Hades que se habían que encerrado toda la gente bajo esclavitud. Y nosotros estamos a las puertas de Hades allí y no tocamos las puertas de Hades que abran directamente ni pedimos permiso para pasar. En el espíritu estamos ahí para que las puertas de Hades no prevalecerán. O es decir,
no te pido nada, yo te mando. ¿Vio? Y tumbamos las puertas de Hades que han encerrado muchedumbres de gentes en muchas, sino todas las naciones. Y es nuestra tarea. Y si uno no capta esa tarea divina por Dios, entregado por el Espíritu Santo, no vamos a cumplir con el diseño, propósito y la voluntad de Dios. Por eso dijo Jesucristo que oren así: oh Padre Santo que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, y que venga tu reino. Y siempre regresa a eso, siempre, pero siempre. Cuando hablaba a Abraham, ¿qué es lo que le dijo? Todas las naciones de pueblos serán que benditas en ti. Y la tendencia o el sentir religioso es: sí, Jesucristo va a salvarnos del infierno, perdonar nuestros pecados, pero yo te digo una cosa, esto es una etapa nomás. Hay muchas etapas que siguen eso. ¿Y qué es? Que toda la tierra es de Dios. Pero cuando vemos la tierra y las gentes en que hay, vemos que Dios no es Dios, o pareciera, digamos, ¿eh? Que gente inicuosa están manejando los gobiernos, están haciendo cosas que verdaderamente son torpes y malas, y son ladrones y mentirosos. Y vemos que Dios dice: estamos en ruta desde Adán, después de la caída en Edén, hasta la fecha. Lo que estamos haciendo? Y hay que entender que es nuestra tarea en nuestra generación. Y es imprescindible entender que en Hebreos capítulo 11, que entendamos lo siguiente, que Dios está cuadrando, es la palabra que había usado hace unas semanas, mes, no sé, que Dios está cuadrando mundos, o es decir, naciones, cosas que, que Él va a cuadrar. Cuadrar es la palabra que por fin con que me quedé a explicar lo que se quiere decir en Hebreos 11. Y que leamos allí, por favor. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muy importante entender que Dios no trata en la naturaleza o ni por preceptos naturales, pero son preceptos sobrenaturales, o como dice acá en capítulo 11, versículo 1, que son invisibles. Estamos tratando en zonas y áreas y regiones que no se trata con lo natural. Primeramente, se trata en zonas invisibles, porque está tratando acá el autor de la epístola a los Hebreos a hacernos entender que lo invisible es más importante, es más fuerte y es más real que lo visible. Tanto que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Y si nosotros, siendo la iglesia del Señor, no estamos a la disposición a caminar en cosas que no se ven, no vas a tú poder formar parte en cuadrar las cosas visibles. Hay muchos que están tratando de cuadrar, edificar, establecer cosas visibles, pero ¿por medio de qué?
preceptos y maniobras visibles. Se llaman gente carnal, gente natural. Se llaman gobiernos del mundo que tratan de hacer las cosas a su gusto. Pero nosotros estamos en una contienda. Y la contienda es lo siguiente, que nosotros obramos y trabajamos según lo invisible por medio de las cosas que no se ven. Y si hay en nosotros un sentir de tratar de efectuar el reino de Dios políticamente, ya estamos totalmente en un rumbo y área que no va a tener ningún éxito para con Dios. Dios empezó con nada, a nuestro ver, dice allá en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el qué, era el verbo. Muy interesante, no dice allá palabra, dice verbo. No existe cosa sustantivo en lenguaje, ¿sabe? Y me gusta mucho el castellano porque el verbo y el sustantivo de lo cual se encuentra en el verbo es uno. En inglés no es él es, pero puede decir en castellano es. Y se entiende que el verbo y el sustantivo no se puede separar. O puede decir somos, o puede decir sois, o qué sea. Pero el verbo y el sustantivo no se separan. Y así es Dios. Dios es. Por eso cuando era tiempo de decir a Moisés quién es, qué es que lo que dijo. Soy que soy. O es difícil descubrir dividiendo la cosa. No se puede. Y entonces hay que entender una cosa acá. Cuando Dios dijo, soy que soy, lo que dijo en hebreo es lo siguiente, Jehová que Jehová. Es lo que dice. La palabra Jehová no se puede entender naturalmente. Cuando uno me pregunta, ¿qué color es rojo? ¿Qué vamos a decir? Rojo. Pero es ridículo. ¿Eh? Pero el coso es lo siguiente, Dios es así, Él cuadra de lo que no se ve, lo visible. Y si nosotros no queremos participar en eso, ¿cómo vos vas a abrir la boca y dejar a Dios cuadrar por tu boca cosas que no se ven, que se manifiesten en la naturaleza? ¿Cómo? Tenemos que empezar a permitir a Dios, no quiero decir manejarnos, pero guiarnos al momento en cuanto que estamos dispuestos a trabajar en lo invisible, obrar en lo invisible. Y para hacer eso, estamos fuertemente puestos cara a cara con el dilema de creer cuando Dios nos ha hablado algo. ¿Qué es que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a decir? Abraham, en capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, Dios se presenta a Abraham, y aquí te voy a hacer capo de esta tierra, te lo voy a entregar. Y él dijo, bueno,
¿Y qué es que lo que pasó? Lo que pasó es que le enfrentó Dios a Abraham, digamos, le enfrentó a empezar a caminar en qué? Lo invisible. Salió de Mesopotamia, no sabiendo a dónde iba, y menos lo podía descubrir. ¿Qué tal? ¿Dónde está? Le preguntaban los vecinos al salir de Mesopotamia. Y dice, no sé, no sé, pero ahí voy. ¿Eh? O es decir, estaba conforme en caminar entre las cosas invisibles. Me estoy explicando un poco acá. La primera cosa que pasa cuando uno hace eso es persecución. Te van a llamar loco. Se te pasó el cerebro, che. Al final, en capítulo, creo que fue 15 de Génesis, le dice Dios, te voy a dar descendencia como estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Vio? Eso es imposible. Número uno, la pobre Sara no puede. ¿Vio? Y segundo, yo no tengo tanto tiempo en años para cumplir con eso. O entonces, ¿qué le fue enfrentado en el acto de esa promesa, la profecía, digamos, como dice Pablo a Timoteo, que luches bien con las que profecías, cosas invisibles? Y Abraham fue enfrentado por Dios a creer en una cosa no visible. ¿Se da cuenta acá? Y le fue requerido también por Dios a decirlo bucalmente en la boca. Entonces cambió su nombre de Abraham a qué? Abraham. O es decir, cambio de nombre significa cambio de tarea, rumbos, propósitos. ¿Vio? Cuando salió Abraham de Mesopotamia con la que promesa de Dios de una tierra que le fue prometida. Pero en capítulo 15 en adelante, encontramos que Abraham recibió otra promesa encima de la primera y que iba a tener estrellas plural sin número y arena. Gente, muchedumbre de gente. Y entonces, si somos, no estamos, pero si somos obedientes a las promesas, a caminar en lo invisible sin ver la manifestación, empieza a abrir más amplia la visión y se convirtió en Abraham. Cada vez que Dios aumenta la promesa personalmente en tu vida, llega un cambio en ti delante de Él y delante de la gente inconversa. Entonces, cuando le preguntaban, ¿cómo se llama usted? Él decía, Abraham. ¿O qué quiere decir Abraham en vez de Abraham? Abraham quiere decir padre de muchedumbres. Y todos pusieron una sonrisa al escuchar eso y ni tenía que un hijo. Ya entrando en la vejez, su señora estéril. Y lo interesante es que cuando Dios quiere cuadrar mundos, busca una persona dispuesta a estar presente para qué? Contener la promesa. En esto estamos. Esto era la tarea de Adán y Eva.
Empezamos con nombrar y calificar a todas las bestias y animales y qué sé yo, cuidar al jardín de Edén, etcétera. Pero ¿qué fue el propósito? Que toda la tierra se domine por ellos. Entonces tenían que tener simplemente un plan. Pero el plan no era natural, era divino, me explico. Y cuando uno tiene un plan divino, ahí viene la enfrentación o confrontación entre los dos mundos, el mundo del diablo y seres humanos y el mundo de Dios. Por ejemplo, Dios reveló no a uno, no a dos, pero a muchos. Antes que el año 2015, que Trump iba a recibir presidencia por 2 turnos, 8 años. Ese fulano ni era conocido como algún político. Era un fanfarrón, orgulloso, arrogante, más rico que qué sé yo. Y vivía en Nueva York, estaba en la tele y todos. Es un alto funcionario célebre, pues, de la tele. Y todos dijeron, ¿qué? ¿En qué señora está ahora? ¿Con la segunda, tercera? ¿Qué sé yo? Tiene hijos por todos lados. Y Dios vino y puso cuadro. Que por este hombre voy yo a obrar, a continuar con qué? Que venga mi reino a la tierra. Y aún la gente de Dios resistía la revelación. Pero habían por lo menos 3 profetas mayores que tuvieron eso. Ya falleció uno. Y empezó a Dios a qué? Cuadrar el mundo que quiso. Y no estoy hablando solamente de los Estados Unidos. Es más que eso. Todas las cosas están en trámite. Y Dios está tratando a llegar a Apocalipsis 11:15. He enseñado eso. Va a llegar el momento en cuanto que todas las naciones van a llegar que ser bajo el señorío de mi Cristo y mi Señor Hijo. Y habrá una fecha, habrá un momento en la realidad mundial en cuanto que se va a terminar la cuadración del mundo que Dios quiere. Y nosotros, Valle de Uco, ¿qué parte formamos? Y por fin resultó que llegó a ganar los comicios estadounidenses Trump y todos quedaron pero atónitos acá porque ¿cómo se llama? Revisiones políticas decían que no tenían ni una esperanza, como decimos acá, de un bolo de nieve en el infierno. No va a alcanzar nada el fulano. No le daban ni bolilla. Cuando se terminó el comicio, el fulano ganó. Todos estaban así. O es decir, Dios vino a los Estados Unidos y al mundo diciendo, este es mi escogido, como cualquiera presidente, no importa que sea bueno o malo o intermedio, todo es de Dios. Y después de 4 años a tratar a sacarlo de la silla de la autoridad, no pudieron.
todos están mirando a la segunda etapa, segunda administración que fue profetizado junto con lo mismo. Y así que entramos en los comicios hace que 3 meses, en noviembre, y nosotros todos pensando, ganó el primer etapa de los comicios en 2016. Seguro que lo va a lograr, porque hemos visto que, y no oramos a la medida de vida. Casi 100%, un poquito menos, de las profecías que Dios nos entrega son condicionales. Pero el concepto de una profecía es algo hecho en hormigón. Va a venir a pasar sí o sí, no importa, fue que profetizado. Pero lo siento mucho, el Nuevo Testamento y el oficio de profeta no está hecho en hormigón. Y aún en el Antiguo Testamento, muchos profetas de Dios, si aplicamos la medida de que son verdaderos o falsos, tendremos que decir Isaías era falso. He aquí una virgen concebirá y nos dará hijo. ¿Una virgen? ¿Vino a pasar en los tiempos de Isaías? No. Entonces, ¿qué? Apedreamos a Isaías. Es duro. ¿Qué piensas tú? Pero hay que luchar, hay que pelear, que venga a venir a pasar las profecías, porque Dios quiere manifestar mundos todavía no cuadrados en la naturaleza, los cuadra por medio del ¿qué? De la materia de fe. Y la fe no está en los ángeles. La fe no está en otra cosa. La fe ha puesto Dios en nosotros, su imagen y semejanza. Y entonces, ¿qué es nuestra tarea en cada generación? Puede leer en cualquier lado en el Nuevo Testamento especialmente, que a quedar firmes, no permitiendo que seamos conmovidos. Vino, ganó las elecciones Trump, tanto que todos iban a acostarse en la noche, a las 10, acostados todos, porque ya estaba ganando por millones de votaciones. No había ni contienda en los comicios. Levantamos en la madrugada esperando que Trump es el presidente de nuevo. ¿Y qué pasó? Ya sabemos que había un robo. Pero yo te digo, un robo. Mucho de las noticieras dicen, no hay prueba ninguna. No, no hay nada. Pero no es verdad. Hay pruebas de arriba para abajo, videos, qué sé yo, gente testificando, sí, mentí, cambié las maquinarias de votación. Es impresionante. Calculan ahora que hay más que 80 de millones de votos de Trump, más votaciones en la historia del país por porcentaje ganó él. Y ningún otro ganó tantos. Y Biden estaba, la última vez que escuché era 68 de millones de votaciones. O es decir, era, como decimos acá, un derrumbe al favor de Trump. Estábamos todos así.
¿Qué pasó? El mundo negro, tiniebla, satánica, no permite pasar el propósito de Dios en la tierra si puede. ¿Y cómo? Yo pensaba que Dios es más poderoso que él. Sí, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué hay contienda? Porque nosotros somos la playa de la guerra. Repito, nosotros somos la playa de la guerra. La playa no está en la cabina de votar. La guerra no está con rifle, arco y flecha. La guerra no es natural. La guerra está en la playa de tu corazón, en lo que crees y lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Dios ha establecido cuadrar lo visible por lo invisible que mora en ti. Por eso las noticieras y la media social y todo están directamente ¿qué? Tratando a descubrir una realidad por medio de ¿qué? Sus bocas. Mintiendo, fraude, todo. Tratando de persuadir nuestra realidad y están tratando de tener una manifestación invisible ellos que no es. Aquí en los Estados Unidos, todos los noticieros están diciendo, pero no hay ninguna prueba que había algo torpe, malo, mentirosa. Y nosotros estamos enfrentados ahora con lo imposible. Repito, con lo imposible. Dios le gusta eso. Le encanta. Si hubiéramos ganado los comicios en aquel momento, 3 de noviembre, ¿qué habría pasado? Eso es importante contemplar, muy importante. Habríamos confiado en lo político, nosotros los creyentes, ¿o no? Hubiéramos formado con el contingente alrededor de Pedro y Judas, no Iscariote, el otro, que sacaron de la vaina la espada en el jardín de Getsemaní, ¿cómo se llama? Y vamos al ataque. Y Pedro cortó la oreja porque tenía mala puntería a uno de ellos. ¿Y sabe qué? Jesús dijo que no, ahora no. ¿Por qué? Esto no es como se vence a las tinieblas. Algún día sí, dice, pero esto es la segunda venida. Pero yo le voy a decir una cosa. Tienes que entender lo que se cuadra de la nada para que se viera en lo natural. Y Satanás entiende eso. Y él está tratando a cuadrar su realidad, su mundo. Se llama comunismo, socialismo, qué sé yo. Él siendo capo sobre todo. Y Jesús y Papá Celestial dice, no, 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 no va a venir a pasar. Y él tiene su ejército, su contingente. Se llama la iglesia. Y cuando digo iglesia, esa palabra casi inútil usar ahora. Está cortada tanto con agua y no sé qué. Yo digo eclesia, los que gobiernan y quedan fiel. Y esto es problemático. ¿Quién va a quedar fiel? Entonces, estábamos aquí en los Estados Unidos enfrentados a decir, lo invisible es más factible
que lo que se oye y se ve con los ojos. ¿Sabes lo que pasó? Pasamos al río allí con Gedeón y unos 20, 30 mil regresaron a las carpas. Hasta aún maldecir a nosotros. Profetas que profetizaron que Trump tenía que recibir la segunda etapa de su administración. Pegaron el blanco, escucharon bien a Dios y están desmintiendo sus propias profecías diciendo escuché mal. Perdí el blanco, dijo uno. Y famoso ese. Bien recibido entre nosotros. Quedamos helados por otros profetas que recibieron lo mismo, dijeron, no, es como es. Y vamos a recibir segundo turno de su administración. No va a pasar otra cosa. ¿Qué crees tú? ¿Que ya se cortó la oportunidad? ¿Qué estás creyendo tú? ¿Cuántas veces pensaron los israelitas? ¿Cuántas veces pensaron, ahora ganamos? Después de la 10ª plaga, dijeron que, ahora. ¿O no? Faraón les dio licencia a salir. Salieron, dice, bailando, saltando con plata en la mano, qué sé yo. Impresionante. Voy a poner la otra. ¿Y sabe qué? Llegando al Mar Rojo, dieron vuelta ahí, vieron las carrozas de Faraón y qué sé yo. Se quedaron pasmados y empezaron un contingente grande diciendo, oh Moisés, ¿qué es que nos has hecho? Salieron por fe, creyeron a Moisés, vieron el poder de Dios, 10 plagas, hasta que no daba más Faraón. Y tú, pregunto, ¿en qué te vas a quedar? Habiendo visto que el poder dinamita, dunamis de Dios obrar en tu vida y etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué te vas a quedar? Y dijeron un contingente grande diciendo, hasta acá nos has llevado a hacer qué? Matados y morir en el desierto porque no hubo campo para cementerios en Egipto. Ojo, ojo, aún Moisés no sabía qué hacer. Y dice que Moisés quejaba y lloraba a Jehová en ese momento. Y si no me crees, léeselo ahí en Éxodo 14. Dios lleva la persona a un punto en cuanto que no aguanta más. Como Marcos. Sí. Es imposible. Yo había una vez que me hacía falta un auto. Yo quería un Jaguar. ¿Sabe qué es un Jaguar? Color rojo, con 2 butacas de cuero fino. Porque yo sabía que Dios me da lo que le pide en oración. ¿Con qué fe?
Mi señora Susie decía nada en el principio, pero ella más inteligente espiritualmente. Yo como un toro en una tienda de vidrios cristales y yo rompo todo. Después de 2 meses, yo caminando a trabajar, porque no tenía auto. Pero yo tengo la fe. Si Dios me hubiera dado ese auto, yo dije a Susi, cuando yo voy a las reuniones y arribo allí en mi auto color rojo, con butaca de cuero fino, puedo decir a todos los hermanos que tengan fe. No, en serio, lo hice. Y cuando Susi me llamó la atención, yo dije, perdóname, pero te lo voy a decir la pura verdad. Satanás, te reprendo. No lo dije tan dócil. Y hay varias que han dicho, qué lindo debería haber sido casado con Marcos. Estoy confesando mis pecados. Esto se llama fe carnal. Y todos aquí esperábamos, bueno, si no pasó en los comicios el 13 de noviembre, por lo menos el 20 o el 18 de enero. Vino, pasó. El desánimo, las dudas, vino al choque al suelo la fe de todos, menos un contingente. El problema es que Dios está buscando gente dispuesta a recibir la disciplina, no golpes, pero disciplinas, a poder caminar en lo invisible. Y para recibir eso, hay que morirse a lo natural. Hay que morirse. Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? Porque papá le dijo en esa noche antes que la cruz, si es posible, oh papá, que se me pase esta copa de la muerte. No hay otro rumbo en cuanto que podemos efectuar tu propósito. Dijo papá, no. ¿Cuántas veces? 3 veces. No menosprecies lo que sufría Jesús. No le era fácil. Dice, de ese momento pudo aguantar los días que estaban por venir, latigado, cortado, bofeteado, desnudado, corona de espinas. Pudo que aguantar todo eso, dice, únicamente porque podía ver al otro costado la realidad. O es decir, se sostenía en sus tribulaciones y fuegos por haber aferrado a ¿qué? Lo invisible. Lo invisible. ¿Y qué era el invisible? Que el reino de Dios estaba por venir en una manera que jamás se había visto
en la humanidad, día de Pentecostés. ¿Vio? El día de Pentecostés no ha terminado todavía. Ya por 2000 años. Y el día de Pentecostés aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Es decir, crece, 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 crece. Pero Dios hizo a los mundos, universo, por medio de lo que no se ve. Y así que, haciendo un puente sobre lo imposible. Zacarías, sacerdote, casada con Elizabeth, tiempo de Jesús, José y María. ¿Qué pasó con él? Le dijo Dios, haciendo el servicio de culto delante del altar, se le apareció un ángel y dice, tu señora ya va a tener cría en su vejez. Él dijo, ¿qué es que lo que dijo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y le dice el ángel, Gabriel, le dice que sí. Esto sí va a venir a pasar, pero porque tú no creíste. No vas a poder hablar hasta que nazca. Salió afuera y empezó a... ¿Por qué le hizo mudo Dios? ¿Por qué? Eso es re importante. Si no tienes algo bueno que decir, es mejor no decir nada, por lo menos. ¿Por qué? En el momento que vos abres la boca, estás por pregonar un mundo a la realidad. La vida y la muerte posan en qué? La boca. Por eso dijo Jesús, vos vas a dar cuenta, vas a rendir cuenta por cada qué palabra que saliese de tu boca. El instrumento eje de saltar a lo invisible a lo visible es la boca y cómo pronuncia la realidad. Entonces mejor es hacerle mudo que meter la pata en la boca. ¿Vio? En cambio, el mismo ángel Gabriel aparece a la Virgen María, esposada, José, y le saluda a ella igual como saludaba a Zacarías. Y le dice, vos vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús, Emmanuel, Dios para con nosotros. Y reinará para siempre sobre su pueblo y toda la tierra. ¿Y qué es lo que dijo ella? La misma cosa que dijo Zacarías. ¿Y cómo? Viendo que no conozco ni un hombre, ¿cómo va a venir a pasar esto? El ángel le dijo la respuesta, como decía Zacarías también. Dice, el Espíritu Santo te sobreviene o vendrá y concebirás a este Hijo de Dios. Y ahora es donde, mira, donde se parten los caminos de Zacarías y la Virgen María. Así. Ella dijo que Que venga a pasar, que sea como hecho. me lo habías dicho, como me lo habías dicho, que sea hecha.
la profecía. Es muy importante. Ella empezó a caminar sobre las aguas, pasar lo invisible y edificaba un puente a la naturaleza y se nació Jesucristo en un pesebre, como fue dicho. Vino la persecución a ella. Fue perseguida. ¿Vos sabes la persecución que recibía ella? Una dama esposada, pero no casada, se embarazó en Israel. ¿Y qué es lo que hacían con tantas ellas? Apedreados. Vergüenza. Toda la gente le iba mirando así. Oh, mala, 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 mala. Pero ella sostuvo el puente. ¿Cuántos han recibido promesas privadas de Dios para contigo? Que no tiene nada que ver con otro. Vos. Si no has recibido, vos sos negligente. Porque cada persona tiene un plan de parte de Dios. Cada persona. Y cuando te lo revela en parte, como a Abraham, y luego te aumenta la revelación, y más, y más. Yo empecé que tengo que ir a Sudamérica a 8 años de edad. A llegar allí, ¿qué país voy? No sé. A ver si Argentina me parece una posibilidad. Fuimos nada más. A ver, yo no sabía. Tanto que, por lo menos me gusta las montañas altas. A ver dónde está la montaña más alta. Y a la Concagua. Fui allí, empezaba a revisar las otras montañas y había uno que se llama Tupungato, Cerro Tupungato, Tupungatito, no sé cuál. Y había un pueblo que se llamaba allí Tupungato, Tunuyán, Valle de Uco. Y fui allí, nada más a ver, no sé. Es como Pablo yendo a Grecia. Intentaba ir allá o allá, el Espíritu le decía que al tercera vez le dice, en sueño, un hombre llamándole en lenguaje griega, que venga acá a Macedonia. Cuando se despierta dice, Pablo, me parece, este apóstol que escribe epístolas y palabras de Dios, no tiene certeza a dónde ir. ¿Vio? Conocemos en parte y profetizamos en parte. Hay que tener fe. Y si te equivocas, no importa. Tu caja tiene que tener ¿qué? Marcha atrás. No los vamos a apedrear. Ponerlo en marcha atrás y listo. Salir de la banquina. Yo le voy a decir una cosa. Nunca vino el auto Jaguar. Nunca vino. Me dio vehículo usado. Sobrenaturalmente hasta era lindo. Pero le estoy tratando de hacer entender una cosa. Llega el momento en cuando estás, pero seguro, cierto, certeza de la profecía. ¿Vos crees, Marcos, vos crees, o profetas, vos crees, o creyentes en los Estados Unidos, que Trump va a recibir segundo administración o no?
O vamos a decir lo que dijeron los 12 apóstoles. Yo no sé qué pasó. Vamos a la pesca. Le seguimos por 3 años y medio. Vimos levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Yo no sé qué pasó. Vamos a la pesca. Desanimados. Cuando vemos ahora quiénes son que le van a seguir. Tomás no creía. Yo no voy a creer hasta que me ponga los dedos en su costado. ¿Le perdonó a Tomás o no? Sí. ¿Por qué Tomás tenía marcha atrás? ¿Perdonó a Pedro cuando le negó 3 veces? Que todos digan, sí. ¿Por qué? Se arrepintió, puso en marcha atrás. Cuando se equivocó Judas Iscariote, se dio cuenta que pecaba mal. Se arrepintió, tenía marcha atrás. No. Entonces, fue condenado. Es la única diferencia. Hay que tirar en lo invisible. Dios quiere cuadrar mundos nuevos por ti hasta la fecha. Y tienes que aprender a pelear la buena batalla de la ¿qué? La fe. La fe. Primero de Juan. Pon tu dedo acá. En Hebreos 11, pero en primero de Juan 5:4, repartía eso hace unos días nomás. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Paro allí y que te entiendas cómo está hablando acá el apóstol Juan. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir nacido de Dios? Quiere decir la promesa. ¿Qué es que nace de Dios? Una promesa, primeramente. Nunca se embarazó Sara ni María antes de que vino la promesa. No se levantaron esas dos. En algún día digo, ¡pah! Me siento embarazada. ¡Bah! Tengo cría adentro. Mira, está dando patadas aquí. Me pregunto, oh Jehová, ¿qué es lo que me pasa? Porque no conozco hombre. Y soy estéril. Que sea. Y Dios le dice, estás con un hijo que se llama Emmanuel. ¿Pasó así o no? No. Pregona, Papá Celestial, pregona lo que ha de venir de lo invisible a que se manifieste naturalmente. Y dice a Sara, dice a María, dice a cualquiera, dice a Daniel el profeta, hay que orar que venga un cambio de cabecera de las naciones. ¿Para qué? Israel regrese a la tierra prometida a poner el templo de la muralla. ¿Vio? Y se conmovieron las naciones de Babilonia, de todos los antiguos en el tiempo de Daniel, medio persa, medio persa, y etcétera, etcétera,
¿Para qué? Conformar que venga la realidad de Dios. Y la realidad de Dios tenía que empezar con ¿qué? La tierra de Canaán, poner el templo la segunda vez, poner la muralla. En cada generación tenemos tareas de parte de Dios, a que vamos marchando con el camino único de Jehová, que es llegar a Apocalipsis 21 y 2. Ya somos pocos. Hay más creyentes que Trump va a recibir segundo turno, su administración, fuera de la frontera de los Estados Unidos que los que están en los Estados Unidos. Veo allí Manuel, Lucio, Rico, y te vi, Luis, agachado tratando de pasar por la cámara. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer? ¿Quién va a quedar firme? Tiraron las toallas por cualquier lado los creyentes. ¿Por qué? Ya se venció el momento. Ya estamos pasado el 20 de enero. Ya no podemos. Es lo que dijeron María y Marta. Si hubieras llegado por el 20 de enero, Lázaro habría habría sanado. La diferencia es poca. María, Marta, Lázaro, Trump, yo, que sea. ¿Cuántos estaban orando fuerte hasta la fecha 20 de enero que Trump se mantuviese? Estábamos creyendo por un milagro, ¿no? ¿Por qué estabas persuadido? Algo en tu corazón te había agarrado la veraz de los profetas. No dice en 2 de Crónicas 20:20, creas a mis profetas y ¿qué? Van a tener éxito, prosperidad. Y es difícil creer lo que dijera un profeta a menos que hagas lo que dice en Juan 7 y versículos 17 y 18. ¿Cómo que sabemos que vos sos de Dios? Dicen los fariseos a Jesús. Y Jesús dijo, el que ama, el que cree a Dios Jehová de en verdad, sabrá en sí mismo que si yo hablo de mi propia parte, si hablo de Jehová. O es decir, no se puede entender a menos que te toque el corazón Dios por su espíritu. ¿Y cómo que ustedes creyeron conmigo? Ricardo se puso loco en eso y me decía, yo voy a las colinas allí en los cerrillos y orábamos en cualquier momento. La madrugada fue, no me acuerdo, Ricardo. A las 5 de la mañana. ¿Por qué? Es loco. Te llamaron loco. Te miraron así. Y ahora, ya que pasó el 20, ¿en dónde te quedas ahora, Ricardo? Puedo ver por tu cara que no hay ningún problema. Me quedo igual. Me quedo igual. ¿O no? ¿Sí? Yo le voy a decir una cosa. No ha cambiado nada. Yo, en este momento, en el 24 de enero, te anuncio, Trump es presidente y va a recibir segundo turno y Biden no va a quedar. Estamos siguiendo a un loco seguro. Dios no es mentiroso. Si ha dicho esto, ha dicho esto.
Pero Marcos ya pasó. Es lo que dijeron de Jesucristo. Está muerto. Como decía en jueves con Marcelo, Dios no lleva reloj. Estás dando justificación que va a venir a pasar en 2 o 3 años, Marcos. No, porque Dios dijo definitivamente también por profecías, y concuerdo, que es segundo turno sin tiempo. ¿Y qué está pasando ahora? Ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver. Yo le voy a decir una cosa, es muy seria la cosa en que estamos ahora. Ya han volteado leyes puestos por los últimos 4 años, ya están diciendo que transgender ya son capos en la administración de Biden. Están otorgando venir todos los ilegales inmigrantes a los Estados Unidos sin papeles. Millones están a la frontera. Estamos mirando a cosas más sucias que ya están otorgando ser legales. Pareciera que todo está muriendo de lo que logramos. Es lo que dijeron los apóstoles por 3 días. Yo le voy a decir una cosa, no me retraso. Yo creo en el Señor que es que fiel a hacer lo que prometió. Mm-hmm. Es como hay que ponerse tu vida a la raya. Cuando uno pone su vida junto con Dios a la raya de la muerte, ahí Dios puede hacer lo que quiere. No por poder ni fortaleza, sino por mi espíritu. Se logra las cosas de Dios. Es muy importante entender eso, Zacarías 4, ¿no? Lo que estoy tratando de anunciar es que Dios está cuadrando en nuestra generación la misma cosa que hacía hace 5,000 años, 6,000 años. Pero en cada tiempo tenemos que cumplir o hacer el papel nuestro para cooperar con eso. Y cada generación tiene que presentarse para el acto. Me explico. Y no va a ser fácil. Te va a costar tu reputación, te va a costar quizás tu vida, te va a costar todo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ven a Trump de nuevo en la silla de la autoridad? ¿Qué va a pasar? No te voy a decir en la cara, ¿no te lo dije? No voy a hacer eso. ¿Quién va a quedar fiel a la promesa
de Dios en la cara de derrote. ¿Quién? Todo el ejército de Israel no se atrevía a enfrentar a Goliat. Creían en el poder de Dios, pero por otro rumbo, y por mí no. Vino el hijo David y sabemos la historia. ¿Qué es que él puso a la raya? Su propia vida. David. Y el que no se atreve a poner su propia vida, no va a venir lo invisible venir a pasar. 3 hijos de Israel, que morimos o que vivamos, no importa. No vamos a rodearnos a tu ídolo, oh Nabucodonosor. Ahí abrió ¿qué? Puente de lo invisible a llegar a ser ¿qué? Factible. Y otros que aún murieron, no dice a fin de capítulo 11 de Hebreos, todavía están esperando que el fin de la promesa que Dios les había entregado. Hay mucho que decir, pero esto es donde voy a terminar, en Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O dunamis, fortalecer dunamis. Tienes que poner maniobra tú de presentarte delante de Dios y decir esto: oh, ayuda mi incredulidad. Esto es en dunamis, porque la palabra aquí, fortaleceos, quiere decir en dunamis, o es decir, hay que poner manos a la obra, y dice en el Señor, o es decir, si vos estás tiritando con terror y falta fe, pues vayan ahí delante de Jehová y gritar, orar, pídele ayuda, pídele perdón y te va a sostener en el acto. Pero en el acto sí que, sin rengar, sin corregir. Lo que dice en Santiago 1, ¿no? Si uno falta sabiduría de la tentación en que se encuentra, ¿qué? Pídele a Dios, ¿qué? Sabiduría. Dejar de vivir con 2 almas. Doble ánimo, dice. Como el pescado, dije en la playa, que da vueltas así, porque está fuera del agua. Deja de doble ánimo. Si vos sos de doble ánimo, pídele sabiduría. O es decir, deme qué visión, deme sueño, deme qué rema de nuevo. Yo tengo remas plural sobre las remas. ¿Por qué? Me era difícil cargar la misma, la primera. Y mira lo que dice acá: por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su dunamis. De nuevo, dunamis. Todo lo puedo que en Cristo, quien me que fortalece. La palabra allí es dunamis, en dunamis. Todo puedo hacer lo que Él me da por tarea hacer, que es imposible cumplir. Todo lo puedo hacer que Él me pide hacer, pidiéndole ¿qué? Fortaleza, dunamis. Entonces, el dunamis es importante para tener fe. Y mira, vestíos pues
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y aquí es donde me quedo esta mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? Estar firmes. Estar firmes. Porque en versículo 12 explica el por qué estar firmes. Porque el diablo va a venir con todo lo que tenga a tratar hacerte que tirar la toalla. No doy más, me rindo, chao, oh Jehová. Sé que tuve ese sueño, sé que tuve esa visión, sentí tu ungimiento, tu presencia fuertísima, sentí calor, bla, 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 qué sé yo. Me persuadiste, oh Papá Celestial, de esta promesa. Y después de algunos años no viene a pasar nada. ¿Qué pecado? Empezamos a revisarnos de arriba para abajo, cual no sea malo esto, pero por lo menos al final no sabes más qué hacer. Entonces, ¿qué dice acá en versículo 11? Estar firme. Cuando no sabes más qué hacer, ¿qué es que vas a hacer? Bueno, le doy hasta el 20 de enero y no se presenta la solución, me voy. Hemos tenido remas después del 20. Son 4 días nomás, ¿no? Marcos, te estás cavando en la tierra más profundo tu sepulcro. Yo me quedo con Dios. ¿Me cuesta? Sí, me está costando. Pero prefiero morir por Él que negar a Él. Padre, esta mañana te doy las gracias por el privilegio de poder estar firme con tus promesas remas. No nos has llevado hasta acá para abandonarnos. No vamos a participar, papá, con los hijos de Israel que quejaron y murmuraron y negaron ahí, al oeste del Mar Rojo, diciendo que no tenías poder y fuerza y dunamis para llevarnos al otro cabo. Papá, confieso que tu promesa es firme y así que nosotros también confesamos en firmeza que creemos lo que nos has dicho, que no eres un hombre que desmiente. Nos quedamos firmes delante de ti en tanto que podemos. Y los que entre nosotros que todavía faltan más fe, faltan más firmeza, háblenos, porque sabemos en cuanto que tú nos hables, aumenta nuestra fe. Se empodere nuestra fe. Y te damos esta mañana, papá, por el milagro que es cierto de que tu siervo Trump va a venir a pasar a recibir la segunda etapa de su administración. Ya, papá, no en 4 años, no en 10 años, pero quedamos mirándote, papá, delante de tu trono y celebrando tu fidelidad a tu promesa. Te celebramos en el nombre de Jesucristo únicamente, quien compró
la certeza de tu promesa. En esto me quedo, papá. En el nombre de Jesucristo. Amén.